Bienvenido, bienvenida a Italianeando. En esta serie de vídeos vamos a hacer un recorrido por la literatura italiana. Antes de empezar a hablar propiamente de literatura italiana, tenemos que hacer un salto en el tiempo y ver cómo se formó la lengua italiana, ya que sin una lengua no hay una literatura. En la época del Imperio Romano, la lengua oficial era el latín, pero existían dos tipos de latín. El latín clásico, que era el que se usaba en la administración, en los documentos, y que también utilizaban los grandes autores de la época de César y de Augusto, como por ejemplo Cicerón en sus obras filosóficas, y el segundo tipo de latín era el latín hablado, el latino volgare, que era el que utilizaba la gente común. Este segundo tipo de latín es el latín que nos interesa, ya que será la base para las nuevas lenguas neolatinas. Como todos sabemos, el Imperio Romano era muy vasto. Por este motivo, el latín que se hablaba en Italia no era como el que se hablaba en España, en Francia o en Inglaterra. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, estas variedades del latín hablado se siguieron desarrollando, influenciadas también en parte por las lenguas que se hablaban ya antes de la conquista de los romanos, hasta llegar a un cambio lingüístico que conllevó al nacimiento de las lenguas neolatinas, las lenguas romances, como son el italiano, el francés, el español, el catalán, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que después de la caída del Imperio Romano cada región hablara una lengua homogénea. Al contrario, cada lengua neolatina abarcaba en su interior diferentes variedades locales. Si cogemos el caso de Francia, por ejemplo, había muchas variedades locales. Las más importantes eran la lengua d'oc y la lengua d'oïl. La lengua d'oïl, después de un largo proceso de estandarización y gracias a la formación de un Estado y de una identidad nacional, pasará de ser de una variedad local a una lengua nacional. Por lo tanto, en Francia y por lo general en Europa, las lenguas nacionales y como consecuencia las literaturas surgen relativamente rápido y ya en los siglos X, XI y XII tenemos las primeras obras significativas, como puede ser la chanson de Roland en Francia o el cantar de Miocid en España. En cambio, en Italia tendremos que esperar hasta el siglo XIII para tener los primeros textos de relevancia cultural. Y esto se debe principalmente a dos factores. El primero es que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Italia no se constituye como un reino unido. El segundo factor que tenemos que tener en cuenta es que Italia estaba muy dividida a nivel lingüístico, porque había muchísimos dialectos y ninguno de estos dialectos conseguía sobreponerse por encima de los demás. A pesar de este lento inicio, la literatura italiana a partir del siglo XIII comenzará a crecer hasta llegar a convertirse en un punto de referencia para toda Europa, sobre todo gracias a Le Tre Corone, Dante, Petrarca y Boccaccio. Será gracias a estos tres autores que el dialecto florentino llegará a convertirse en la base del italiano como lo conocemos hoy en día. Pero antes de llegar a esta fase de relevancia cultural, la literatura italiana pasa por una fase llamada fase prehistórica. ¿Por qué se llama fase prehistórica? Porque la lengua utilizada en esta fase es todavía una lengua incierta, una lengua poco definida, sobre todo porque seguía estando muy influenciada por el latín. De esta primera fase inicial tenemos unos pocos fragmentos poéticos antiguos que en italiano llamamos tracce y que nos permiten diseñar un mapa incompleto de la literatura italiana de los orígenes. De estas trazas no se conocen los autores, no se sabe con exactitud el lugar y los tiempos de composición y tampoco sabemos, exceptuando algunos casos, el contexto histórico en el que se escribieron. Estas primeras composiciones poéticas se encuentran casi siempre en el interior de un contexto latino, en el interior de un manuscrito o bien copiados juntamente con documentos prácticos. Por ejemplo, si cogemos el manuscrito Codice 552 escrito en latín, en su interior vemos una única composición en italiano que es el ritmo cassinese, que lo veremos más adelante. Una cosa importante es que la finalidad de estos textos no era la forma escrita. ¿Esto qué quiere decir? Que estos textos venían copiados para ser memorizados y conservados por parte de los juglares, que eran aquellas personas que se dedicaban a recitar estos textos poéticos. Otro aspecto interesante es que casi siempre estos fragmentos literarios siguen modelos franceses, pero esto lo profundizaremos más cuando veremos la Scuola Siciliana. Vamos a ver ahora la primera composición poética en lengua italiana, la primera traccia. Sí, ya sé lo que estás pensando.
¿Solo una línea y media? Sí, solo una línea y media, por eso se llaman fragmentos. Este fragmento se llama Indovinello veronese y es súper importante para la literatura italiana, ya que es el primer documento de la lengua italiana. Se trata de una breve adivinanza veronesa, escrita por un copista entre finales del año 700 y principios del año 800. L'indovinello veronese dice así: Se pareba boves, alba pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba. Sí, ya sé que parece más latín que italiano, pero créeme que es un primer intento de escribir en italiano. El significado en español es: delante de sí guiaba a los bueyes, araba un prado blanco, tenía un arado blanco y sembraba una semilla negra. Ahora poned pausa al vídeo e intentad adivinar la adivinanza. Como he dicho antes, el autor de estos primeros fragmentos no se conoce, pero gracias a la solución de esta adivinanza podemos establecer que el autor de estos versos es el mismo copista que los escribió. Si habíais adivinado la solución, escribidmela en los comentarios. El copista tenía como trabajo copiar manuscritos. Es él el que empuja a los bueyes, los dedos, en el pergamino, el prado blanco, teniendo el arado blanco, la pluma, sembrando una semilla negra, la escritura. En breve está describiéndose a sí mismo mientras está escribiendo estos versos. Como el copista escribió estos versos con rapidez y sobre todo los escribió en una hoja de guardia, un tipo de hoja que no estaba destinada para la transcripción de textos, hay algunas dudas sobre la intencionalidad del autor. Es decir, hay algunas dudas sobre si el autor quiso usar este primer intento de italiano o bien si quiso utilizar una forma de latín menos correcta, más informal. Pero en línea general, como el Indovinello veronese se concluye con un verso escrito en un latín perfecto, la mayor parte de los estudiosos consideran que el Indovinello veronese está escrito en una primera forma de italiano, es un italiano de los orígenes. Como hemos visto antes, la realización del Indovinello veronese se sitúa entre finales del año 700 y principios del año 800. Por lo tanto, desde la caída del Imperio Romano han pasado poco más de 300 años. Por este motivo, el italiano utilizado en el Indovinello veronese está fuertemente influenciado por el latín. Y esta es una característica que vemos en casi toda la literatura italiana de los orígenes. Mientras en los países europeos el latín se abandona de manera casi inmediata porque se consideraba la lengua de los conquistadores, en Italia el latín se considera la lengua de la cultura, mientras que el italiano se considera una lengua poco literaria. Por este motivo, el italiano de los orígenes está todavía muy influenciado por el latín. Tendremos que esperar otros 400 años para la aparición de los primeros fragmentos literarios en los que no hay ninguna duda que la lengua utilizada es el italiano, y son los llamados ritmi arcaici. Los ritmos arcaicos son composiciones de argumento religioso, en los que se pretende dar un enseñamiento moral, de comportamiento y de adoctrinamiento, y fueron escritos entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII. En la Edad Media, los monasterios eran centros de cultura escrita en particular. Eran importantes no solo porque conservaban los manuscritos, sino que eran especialmente importantes por la labor del copista, ya que leía, transcribía e interpretaba los textos que estaban en los monasterios. En esta fase resulta muy importante la parte central de Italia, es decir, Le Marche, l'Umbria y el Lazio, ya que es allí donde se localizan dos de los ritmos arcaicos más importantes. El primero es el ritmo su Sant'Alessio. El ritmo su Sant'Alessio narra la historia de Alessio, un patricio romano que se convierte al cristianismo, abandona su familia y luego regresa como mendigo. A diferencia del Indovinello veronese, donde era difícil identificar la lengua italiana porque el texto parecía latín, en el ritmo su Sant'Alessio ya vemos como el italiano se parece muchísimo más al italiano moderno. El italiano sigue estando influenciado por el latín, pero muchísimo menos. El italiano ya se puede reconocer como tal. El segundo ritmo arcaico es el ritmo cassinese, escrito a finales del siglo XII. Narra la discusión entre dos sabios, uno de Oriente y otro de Occidente, sobre la concepción del mundo. El sabio de Occidente tiene una visión del mundo más materialista, mientras que el sabio de Oriente tiene una visión mucho más mística. Como muchos otros textos judíos,
juglarescos, el ritmo cassinese se abre con la declaración del poeta para pedir la atención de su público. Declara el argumento del texto, o sea, el desprecio de la vida terrena y la celebración de la vida ultraterrena, y por último destaca su función como guía a través de una metáfora de una vela que se quema para ayudar a los demás. Para que te hagas una idea, vamos a ver los 7 primeros versos de la declaración del poeta. Dicen así: yo, señores, si yo hablo, solicito vuestra atención. Desprecio esta vida terrena y hablo bien de la otra. Como me refugio en alto, hago que otros encuentren la vía, y así me enciendo y quemo. La vela arde, se consuma, pero a otros ilustra el camino correcto. Lo que me gustaría comentarte de estos versos es que seguimos teniendo una serie de latinismos. Tenemos, por ejemplo, fabello, tenemos compello y tenemos también interpello. Además, tenemos un francesismo, que es del libera. Tenemos también una serie de características que son típicas de la zona del centro de Italia, y son todas estas palabras que acaban con la U. Esta desinencia con la U es una característica típica de los dialectos umbros. Tenemos también la B. Esta B, en lugar de poner una V, es otra característica típica de los dialectos del centro de Italia. En este texto tenemos una serie de latinismos y de francesismos, pero desde luego la lengua utilizada ya es reconocible como italiano. El ritmo cassinese y el ritmo su Sant'Alessio resultan especialmente interesantes para entender otra característica del ambiente monástico, y es que los clérigos pasaban a ser juglares y viceversa. Los clérigos, como hemos dicho antes, con su faceta de moralistas y de adoctrinadores, eran el elemento de unión entre la literatura culta y una población que apenas entendía el latín. Por ello se usaba la juglaría como divulgación religiosa y además se hacía en italiano. Así el mensaje podía llegar de una manera más ligera, más sutil y en un idioma que podía entender toda la población. Otro ritmo arcaico de carácter religioso es el ritmo laurenziano, escrito en Toscana entre el año 1188 y el año 1207. En este ritmo el autor anónimo, a lo mejor un juglar, elogia al obispo grimaldesco por su generosidad. En este texto seguimos teniendo algunos latinismos y algunos francesismos, pero como hemos visto con los otros dos ritmos, el italiano ya es reconocible como tal. Tenemos también otros dos ritmos arcaicos, pero esta vez son de argumento histórico-político. En primer lugar tenemos el ritmo bellunese, que narra las victorias de Belluno y Feltre contra Treviso entre el año 1193 y el año 1196. El segundo ritmo es el ritmo lucchese, escrito en el año 1213, que celebra la victoria del municipio de Lucca contra los feudatarios del condado. Aparte del ritmo bellunese y del ritmo lucchese, en la Italia del 200 la poesía de carácter histórico y político tiene un papel marginal, ya que el tema principal de la poesía italiana de los orígenes es el argumento amoroso. Y a propósito de la poesía de amor, la primera poesía de amor de la literatura italiana es la canción Quando eu stava. Escrita entre el año 1180 y el año 1210. Esta canción es muy importante para la literatura italiana porque representa la prueba más evidente de la existencia de una tradición poética amorosa precedente a la scuola siciliana, tradicionalmente considerada como el primer movimiento poético. Por lo tanto, la primera poesía de amor no se debe a la scuola siciliana, sino que se debe al autor de la canción Quando eu stava. Aparte de ser una composición fascinante porque está acompañada de anotaciones musicales, lo que más nos interesa desde el punto de vista literario es que esta canción retoma los modelos de la poesía trovadoresca, que a su vez retomarán también los poetas sicilianos y los poetas toscanos. En primer lugar, vemos la representación de la amada como un ser superior en la escala jerárquica. Exactamente como en la poesía feudal de los trovadores, la mujer es il signore, es la dueña del poeta. La amada es para el amante lo que el dueño es para el siervo. Vemos también la cortesía, que es una palabra clave de los trovadores para indicar una serie de virtudes cortesanas que veremos mejor cuando veremos la scuola siciliana. Vemos también el poeta encadenado a amor, imagen que tiene precedentes clásicos pero que es especialmente
especialmente utilizada por los trovadores y por los poetas toscanos, como son Monte Andrea o Guittone. Por último, vemos también los motivos del soffrire le pene, del amor que enriquece al amante y de la felicidad que lleva al amado a esperar a su amada, motivos que encontraremos también en la literatura de los sicilianos. En conclusión, la canción Quando eu stava representa una fase inicial de la poesía lírica italiana, fuertemente influenciada por los trovadores y que posteriormente retomarán también los poetas de la escuela siciliana. Esto es todo por esta lección. En el próximo vídeo vamos a ver la escuela siciliana. Gracias por la visión. Arrivederci.